La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, vamos a iniciar leyendo hasta el versículo 5, el 15. Dice la palabra: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Volvió a retirarse al monte solo. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles bajo el tema: Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Jesús, yo quiero ser tu discípulo. En esta escritura que nosotros acabamos de leer, en el versículo 2 y en el versículo 3, hay una diferencia que se establece ahí entre dos grupos de personas. El primer grupo de personas se llama la multitud. El segundo grupo de personas se llaman discípulos. La palabra del Señor dice de que mucha multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice ¿por qué? Dice: porque Él estaba haciendo muchos milagros y sanaba a los enfermos. Por lo tanto, lo seguía gran multitud. En el versículo 3 la palabra del Señor dice de que Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos a la luz de la palabra lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento. Él estaba a punto de hacer un gran milagro que ya es muy conocido por todos nosotros: la multiplicación de los panes y los peces. En ese momento el Señor Jesús se preparaba para mostrar a sus discípulos la grandeza de su poder. De igual forma, para mostrar la grandeza de su poder a esta gran multitud. Pero estos dos grupos estaban ahí. Había un grupo íntimo y un grupo que no era tan íntimo. Había un grupo que deseaba ver las grandes cosas de Dios. Pero había otro grupo que no solamente deseaba ver las grandes cosas de Cristo, sino también querían estar con Él, cercanos. Por lo tanto, hermanos, en esta tarde quisiera que pudiéramos comparar estos dos grupos de personas: la multitud que seguía a Cristo y los discípulos. La multitud que seguía a Cristo y los discípulos. Nadie más conoce el corazón del hombre, solamente el Espíritu Santo de Dios, que mora en los hijos de Dios, conoce las profundidades del hombre. De igual forma, el hombre que no ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, de igual forma, el único que conoce lo más profundo del corazón es Dios mismo. Y Dios conoce los corazones de cada persona. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón.
Y Dios conocía las intenciones del corazón de esta gran multitud. En primer lugar, hermanos, quisiera que viéramos algunas características acerca de la multitud. La multitud tenía razones para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no estaban ahí por casualidad. Ellos tenían razones para estar detrás de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, ahí lo que nos dice la palabra del Señor es que estas personas querían simplemente formar parte de algo que estaba ocurriendo y que había un hombre que tenía fama porque sanaba a muchos enfermos. Ese es el primer punto acerca de estas personas que la palabra menciona como una gran multitud. No específicos, sino una gran multitud. ¿Qué había en el corazón de esta gran multitud? Algunas características que podemos ver de estas personas. En primer lugar, simplemente seguían lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué decimos esto? La multitud constantemente, dice la palabra, que se agolpaba detrás de Cristo por lo que Cristo hacía. Él hacía grandes señales, dice la palabra que Él sanaba muchos enfermos. Dice la palabra que los demonios salían de los que estaban atormentados. Y Él de igual forma hacía señales, por ejemplo, calmaba la tempestad. Y había muchas señales que nuestro Señor Jesucristo hacía. ¿Por qué? Porque era necesario que Él las hiciera para dar a comprender de que Él era el Hijo de Dios. No ha existido otra persona que ha podido hacer estas cosas, caminar en el agua y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Podemos pensar de alguna forma de que Cristo Jesús era una especie de personaje famoso en ese tiempo. Todos le conocían. Dice la palabra de que la reputación de nuestro Señor Jesús empezó a ser conocida en todo Israel y en muchos lugares en todo este país. Por lo tanto, la multitud empezó a seguirle. Empezaron a ver de que Él hacía cosas que nadie podía hacer. Y en el primer punto característica que podemos ver acerca de la multitud es de que ellos seguían a Cristo por lo que veían que Él hacía. Por lo que veían que Él hacía. En el versículo 5 dice la palabra: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Señor Jesús estaba claramente comprendido acerca de la necesidad que las personas tenían. Esta gran multitud le había estado siguiendo ya por algunos días. Dice la palabra, entonces ellos tenían mucha hambre. Aquí vemos en segundo lugar algunas características de esta gran multitud. La multitud verdaderamente, su visión no estaba completa. La visión acerca de Cristo no estaba completa. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos verdaderamente estaban esperando que el Señor Jesús, tal vez Él les proveyera algo de comer. Le habían estado siguiendo y tal vez ellos pensaban, bueno, tal vez Cristo pues nos va a alimentar. Tal vez Él va a traernos algo de alimentación a todos los que estamos acá. La palabra del Señor dice de que se contaron en ese momento alrededor de 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Podemos pensar que la multitud seguramente sobrepasaba las 10,000 personas, 10,000 estómagos, 10,000 bocas, que tenían que ser alimentadas. Pero ellos estaban viendo simplemente lo que el Señor Jesús podía hacer. Y eso es muy importante. Se considera de que todas las personas seguían a Cristo por múltiples razones. Pero en segundo lugar, y lo que deseo hacer hincapié, es que ellos, su visión estaba muy corta. ¿Por qué? Todavía no comprendían quién era Cristo del todo. Sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Y seguramente de muchos de ellos tampoco se abrieron sus ojos. Pero ellos estaban ahí y su visión acortada a lo que únicamente Él podía ver, en lo que la multitud podía ver delante de sus ojos. En tercer lugar, mis hermanos, un tercer punto acerca de la gran multitud, y es de que el Señor Jesús, después que sucedió este gran milagro, dice la palabra que ellos estaban satisfechos.
Esa palabra que ellos estaban saciados. En tercer lugar y último lugar con respecto a la multitud, es de que las grandes multitudes que siguen a Cristo, pero verdaderamente su visión está reducida, podemos decir de que se sacian con cosas no muy profundas. ¿Por qué usamos la palabra profunda? Porque únicamente lo que ellos deseaban era saciar sus estómagos. Ellos tenían hambre, obviamente, después de algún tiempo de no comer. Ellos querían alimentarse y Jesús proveyó ese alimento. Qué gran milagro fue ese. Pero hasta ahí llegó, donde ellos se sintieron satisfechos, hasta ahí llegó su necesidad. Para unir estos versículos, hermanos, yo quisiera que leyéramos los versículos 25. El versículo 25 vamos a leer hasta el versículo 27. Al comprender estas características de esta gran multitud, aquí vemos algo muy interesante. Leamos desde el versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multiplicación de los panes y los peces es un milagro asombroso, que a veces nuestra mente es muy finita para comprender lo que ocurrió a ciencia cierta en ese momento. Pero el Señor Jesús, quien conoce por medio del Espíritu Santo lo que hay en el corazón del hombre, Él confronta con lo que ellos querían. Esto nos da la idea de que seguir a nuestro Señor Jesucristo va más allá de simplemente ser una gran multitud y ver lo que está ocurriendo. El Señor Jesús desea que todos seamos discípulos. Al ver este versículo 25, ahí hay una palabra muy interesante y es rabí. Esta multitud, esta gente continuó buscando a nuestro Señor Jesús. Como leímos en el relato de la multiplicación, cuando Él, después del gran milagro, dice la palabra que Él subió al monte solo. Él se permaneció solo y los discípulos tomaron una barca, entraron en el mar, vino un fuerte viento y el Señor Jesús se aparece a ellos. Y el siguiente día la multitud, al no encontrarle, al no ver que Él estaba cerca, pues continuaron buscándole hasta que lo encontraron. Podemos ver o podemos pensar que ahí exista en ellos un deseo ferviente por estar con Cristo, pero no es así. No es eso lo que vemos ahí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se los pone muy claro a ellos. Primero le dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dice la gran multitud. Seguramente muchas personas empezaron a preguntarle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La palabra rabí significa maestro. Ellos le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Esta palabra es muy interesante porque ¿qué es lo que hace un maestro? Un maestro enseña y un maestro tiene discípulos. Un maestro tiene la capacidad de enseñarle a sus alumnos para que ellos puedan saber más acerca del tema que él está impartiendo. Y no solamente eso, el maestro, el deseo de él es que sus discípulos sean como él o puedan llegar a ser mejor que él en la rama que él está enseñando. Por lo tanto, lo que la gente le dijo a nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma sarcástica, estaban diciendo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como quien dice: Maestro, queremos saber más de ti, queremos saber qué es lo que tú nos vas a enseñar. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Por qué te nos habías perdido? El Señor Jesús responde: no. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque en su corazón
está el amarme, el amar lo que yo soy y obedecer mis mandamientos y obedecer mis enseñanzas. Ustedes me siguen porque han comido y se saciaron. Qué palabra más tierna de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo nos confronta con tanto amor. El Señor Jesús, ahí podemos ver de que conocía el corazón de las multitudes. Él estaba deseoso de hacer muchos milagros, de mostrar todo lo que el Padre le había encomendado por hacer. Pero lo que más le importaba a nuestro Señor Jesucristo era lo más profundo que había en el corazón de los hombres. Y de igual forma, el Señor Jesús hoy en día, lo que Él desea formar en nosotros es que no seamos únicamente de un grupo. No, Él desea que seamos discípulos. He escuchado un dicho ya por muchos años y dice de la siguiente forma: conozco mucha gente del montón y nunca dejará de ser del montón simplemente porque no terminan lo que comienzan. El Señor Jesús nos ha llamado a una vida de principio a fin. No es algo por algún momento, no es algo solamente que pueda saciar nuestro corazón por algún momento. No, el Señor Jesús desea que seamos discípulos. Por lo tanto, yo deseo que veamos algunas características de los verdaderos discípulos de Cristo. Primeramente la palabra discípulos significa un aprendiz, un estudiante. Es alguien que está constantemente a los pies de su maestro. ¿Qué significa eso? Recibiendo las enseñanzas y aplicándolas en su vida. En primer lugar, hermanos, y en el versículo 3 lo tenemos ahí, Jesús, antes de la multiplicación, dice que Él subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. La primera característica de los discípulos es de que ellos son alguien cercano. No simplemente son un grupo magno y amplio que sigue una causa, no. Son aquel grupo que forma parte íntima de lo que está ocurriendo. En este caso, de nuestro Señor Jesús. El hecho de que ellos estuvieran sentados ahí delante de Jesús significa de que ellos estaban a los pies de Él. La frase que encontramos continuamente en los evangelios de que cuando alguien estaba a los pies de Cristo o cuando alguien estaba a los pies del maestro, significa de que este era un alumno. Estaba ahí escuchando las enseñanzas con el deseo de ponerlas en práctica, y no solamente eso, también con el deseo de llegar a ser como su maestro. Esta era una práctica continua de los rabinos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los rabinos optaban por buscar jóvenes que eran jóvenes brillantes, conocedores de la ley, conocedores de los profetas, conocedores de los salmos, y ellos los hacían sus discípulos. Para los jóvenes era lo mejor que les podía pasar en ese tiempo, que un rabino viniera y dijera: tú, sígueme, tú, sígueme. La forma en la cual ellos enseñaban a sus discípulos era eso. El rabino o el maestro se sentaba y tenía a sus discípulos alrededor, escuchándoles y enseñándoles de primera mano. Eso es lo que el Señor Jesús hace con sus discípulos. Por lo tanto, en primer lugar, la primera característica de un discípulo es aquel que escucha constantemente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente escucha, sino pone en práctica. Esa es la primera característica que vemos de los discípulos. En segundo lugar, hermanos, vemos la pregunta que Jesús le hace a este discípulo llamado Felipe. Era un discípulo muy amado por nuestro Señor Jesucristo. Considero que es una pregunta un poco sarcástica o fuera de lugar. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Dice el versículo 5. Él estaba probando la fe en el corazón de Felipe. Claro, era totalmente imposible que Felipe tuviera ese dinero o esa cantidad de dinero para alimentar a
todas esas bocas, como ya vimos, eran más de 10,000 personas seguramente que estaban ahí. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? En segundo lugar, Cristo desea desarrollar fe en sus discípulos. ¿Por qué decimos esto? Porque esta pregunta iba directa para Felipe, para que él pensara. Él empezara a desarrollar lo que había en su corazón. Interesantemente, Felipe, y muy ingenuamente, él hizo números y dijo: bueno, verdaderamente ni con 200 denarios de pan nos bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él sacó la calculadora, si es que existían las calculadoras. Empezó a hacer números y dijo: bueno, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces el Señor Jesús estaba probando ahí el corazón de su discípulo llamado Felipe. Le decía: Felipe, ¿tú crees verdaderamente que vamos a conseguir pan para todos ellos? No, es imposible. En segundo lugar, hermanos, cuando anhelamos ser discípulos de Cristo, lo que debemos de saber es que Él empezará a probar nuestra fe. ¿Para qué? Para que no veamos a lo que nosotros tal vez es palpable y las formas de resolver los problemas en las cuales humanamente se puede hacer, no, sino para poner nuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que usa muchas veces Dios para empezar a fortalecer y formar nuestra fe? La palabra le llama tribulación, la palabra le llama pruebas, la palabra le llama lugares oscuros, o como dice el salmo tan hermoso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, dice la palabra, me guiará por sendas de justicia. Pero dice algo muy importante: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La forma en la cual Dios desea que sus discípulos crezcan en fe y sea su fe fortalecida son estos lugares donde la palabra le conoce como valle de sombra y de muerte. Es ahí donde aprendemos a no temer y a confiar en Dios. Entonces esto es muy importante porque los discípulos empiezan a crecer de igual forma en conocimiento de quién es el Maestro y de lo que Él es capaz de hacer. En tercer lugar, hermanos, el Señor Jesús aborda a otro discípulo en ese momento, según el relato de la palabra del Señor. En el versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. En tercer lugar, la fe, la cual empieza a ser probada o fortalecida, tiene que llevarse a la práctica. Los discípulos son aquellos no estáticos, sino que su fe se incrementa y lo llevan a la práctica, a la acción. ¿Qué hizo Andrés? Andrés lo único que pudo ver fue un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Considero de que era un acercamiento a nuestro Señor Jesucristo totalmente absurdo. Cuando Él se le acerca y le dice: mira, Señor Jesús, está esto. Yo imagino que Andrés, ¿qué estaba pensando? Considero de que su fe ya estaba un poco avivada para llegar a la acción, para poner a los pies de Cristo, para que Él verdaderamente hiciera el milagro. Los discípulos de Cristo, en tercer lugar, por lo tanto, son aquellos que su fe la ponen en acción. ¿Por qué? Porque han comprendido que Cristo es el que hace lo imposible. Lo posible que tal vez Felipe, él empezó a hacer cuentas, él dijo: bueno, esto es imposible. Andrés se acerca y dice: Señor Jesús, esto tan absurdo es lo que hay aquí. El Señor desea usar lo absurdo de nuestra vida. En cuarto lugar, hermanos, una característica de los discípulos de Cristo es de que ellos forman parte activa de la obra de Cristo. Interesantemente,
la palabra en la forma en la cual relata este precioso milagro es de que Él dio gracias por estos 5 panes y 2 peces. Cuando Él dio gracias, dice la palabra que lo repartió a sus discípulos y sus discípulos a toda la multitud que estaba ahí. Eso quiere decir de que los discípulos tomaron una parte clara y activa, formaron parte de este precioso milagro que el Señor Jesús hizo. Verdaderamente solo nos queda imaginarnos de la forma en la cual fue este milagro. No sabemos si nuestro Señor Jesucristo, después de orar por todo esto, simplemente apareció una gran cantidad de cestas y estaban llenos de alimento. Aunque personalmente creo que ocurrió algo aún más maravilloso, pero no estoy seguro. Considero de que tal vez cuando los discípulos empezaron a caminar y a darles a las multitudes, simplemente las cestas se multiplicaban. Y cuando pasaban por ellas nunca se acababa. Y en vez de acabarse se multiplicaba. Algo ocurría cuando ellos iban delante de las personas que hacía que sus ojos seguramente podían ver y decían: ¿de dónde sale tanta cantidad? Por eso los discípulos, en cuarto lugar, hermanos, forman parte clara de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo reciben, no, sino los discípulos están ahí. Están formando parte activa de lo que Cristo desea hacer en los corazones. Y en quinto lugar y última característica acerca de los discípulos, hay muchas más, pero las cuales podemos ver acá, es que los discípulos son aquellos que se quedan. Pasa toda la algarabía, pero los discípulos son aquellos que se quedan. Son aquellos que verdaderamente han decidido quedarse. Son aquellos que verdaderamente han decidido estar ahí y también tienen que limpiar tal vez todo lo que había quedado ahí. La multitud simplemente recibió el milagro, se sació. Pero los discípulos, dice la palabra del Señor, de que ellos limpiaron todo ese lugar y se encontraron de que todavía sobraron 12 cestas. ¿Alguna interpretación de ese pasaje de la palabra del Señor? Quiero decir de que el Señor Jesús guardó 12 cestas, cada una para un discípulo, para que ellos comprendieran la provisión de Dios y la grandeza de Cristo Jesús. Pero no quisiera del todo ahondar en ese punto, sino en el punto de que los discípulos son aquellos que han decidido estar, pase lo que pase. De igual forma, en este punto, los discípulos son aquellos que no siguen a Cristo por los milagros que Él puede hacer, aunque ellos forman parte y aún son bendecidos por los milagros que Él hace. Los discípulos son aquellos que han decidido quedarse. Son aquellos que han decidido: Señor Jesús, como dijo el apóstol Pedro en una ocasión, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor Jesús constantemente daba estas palabras de amor a las grandes multitudes. Hubo un momento que el Señor Jesús dijo palabras duras, dice la palabra, y que muchos de los que le seguían se fueron. Él volteó a ver a sus discípulos y les dijo: ¿acaso ustedes también se van a ir? Ahí Pedro dice: Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los discípulos son los que conocen a Cristo personalmente. Son aquellos que tienen intimidad con Él. Son aquellos que aunque la exhortación de la palabra sea tan dura, ellos dicen: Señor, no hay otra forma de limpiar mi alma. No hay otra forma de trabajar en mi corazón. Al contrario, en vez de hacerme hacia atrás, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Y esta es la quinta característica de los discípulos. No siguen al Señor Jesús por los grandes momentos, por los grandes milagros, aún por las cosas que Cristo nos pueda dar. Los discípulos siguen a Cristo porque le aman, saben lo que Él es, saben lo que Cristo representa en nuestras vidas, y no únicamente por un milagro.
Me temo que en estos últimos tiempos, y ya lo podemos ver, mucha de la cristiandad siguen a Cristo por medio de qué podemos sacarle de Él. ¿Cuándo me vas a hacer el milagro? Señor, estoy esperando mi milagro. Y puede llegar. La pregunta es la razón por la cual le seguimos. Señor, dame esto, dame lo otro, Padre. Y ahí es donde el Señor confronta a la multitud. Hermanos, haya o no haya, como dice la palabra en Habacuc, con todo yo me gloriaré en Jehová. Haya provisión o no haya provisión, Señor, eres tú. Yo he decidido quedarme y yo no voy a moverme. Estos discípulos que deciden quedarse son aquellos que, como a veces, como les decía al principio, Señor Jesús, llévame a columpiarme todos los días de mi vida. Señor, mi deseo es columpiarme contigo y simplemente estar contigo. ¿Acaso hay algo más hermoso? Los discípulos optan por este manjar. Tal vez no son las grandes cosas, pero aún ellos viven los milagros. Y no seguimos por los milagros, no. Le seguimos porque le amamos, porque sabemos que no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación, sino que su nombre es Cristo. Dice el versículo 27, trabajad entonces, no por la comida que perece. ¿Por qué les dice eso a la multitud? Ustedes se están esforzando por seguirme, pero miren, no tienen que esforzarse por seguirme si lo que quieren es comida. Simplemente, si ustedes simplemente quieren comer, pues no soy yo la persona indicada a la cual seguir. Si ustedes simplemente quieren que se les resuelva su vida, no soy yo la persona indicada. Si no dice trabajad, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otro pasaje, siempre en Juan, dice la palabra de que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. El Señor Jesús se ha manifestado como todo esto, hermanos. Y eso es lo que tal vez el centro de la enseñanza de esta tarde. Si alguno de nosotros tal vez en nuestro corazón hemos seguido a Cristo de lejos, como esa gran multitud, y vamos ahí: Padre, Señor Jesús, yo vine a ti para que resolvieras mi vida. ¿Y por qué no se resuelve? Señor, yo vine a ti, o lo que escuché que me dijeron es que era al creer en Cristo mis problemas se iban a ir. Yo creo lo contrario, al venir a Cristo se incrementan. Pero tal vez el Señor Jesús tiene misericordia y nos dice: de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque me amas, no porque me conoces, sino porque tú quieres saciar tu necesidad simplemente. Pero el Señor Jesús, hermanos, por lo tanto, concluyendo, al ver este marco de comparación de estos dos grupos de personas, la gran multitud, la que únicamente recibe el milagro y está satisfecha, pero su corazón verdaderamente está lejos del corazón de Cristo. Los discípulos, por lo contrario, son aquellos que aman a Cristo, escuchan sus enseñanzas, viven el milagro, están en medio del milagro, pero no es el milagro lo que los hace seguir a Cristo, sino que es el amor a Cristo, el saber lo que Cristo es, lo que Él representa, y se quedan a pesar de. Estos son los discípulos, los aprendices, los estudiantes, los que quieren ser como su maestro, los que no únicamente desean ser saciados externamente, sino que su alma desea más. Señor, tú ayer hiciste este gran milagro por mí, gloria a Dios, pero yo deseo más de ti. Señor, en el pasado tú has hecho grandes cosas en mi vida, Padre, yo quiero ver más de ti. Y de una forma romántica, los discípulos eran aquellos que al final de la algarabía, cuando Cristo subía al monte, ellos estaban ahí con Él, simplemente estando con Cristo, y decían: Cristo. No puedo imaginar lo que ellos pensaban. Solamente podemos imaginar lo que ellos
se cruzaba por su cabeza. Imagínense Pedro, Andrés y Juan, después de ver ese momento que Cristo se transfiguró frente a ellos. Ellos dijeron: Cristo. Eso fue lo único que dijo Pedro. Qué lindo es este momento. En palabras salvadoreñas, qué hermoso es este momento. Jesús, ¿qué te parece si conseguimos 3 hamacas y las ponemos acá y nos quedamos aquí? Porque Pedro, al ver esto tan hermoso, dijo: Señor, para que tú poses, para que Elías y para que Moisés también, y para que todos hagamos una enramada, quedémonos acá. Esos son los discípulos. La multitud no logra ver al Cristo transfigurado. El discípulo sí ve la gloria de Cristo. Así que, hermanos, que cada uno de nosotros podamos decir confiadamente y como una decisión: Cristo, yo quiero ser tu discípulo. Cristo, yo deseo ser tu discípulo. Y pidámosle al Señor, hermanos, que el Señor cada vez más profundice en nuestros corazones sus enseñanzas. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo, pase lo que pase? No hay otro como Él. El Señor ha dado arte, ¿verdad? El Señor ha dado la música, que es algo muy hermoso. Y hay un hermano que ejemplifica esta enseñanza con una alabanza. Considero mucho mejor que cualquier expresión que yo le pueda dar o hacer. Y en esta tarde quisiera que escucháramos esta preciosa alabanza que ejemplifica claramente lo que nosotros acabamos de hablar. El hermano se llama Marcos Vidal y esta alabanza se llama Discípulos, por si ustedes la quisieran buscar ahí en el internet o en cualquier lugar. Hermanos, optemos por la mejor parte. Optemos por ser discípulos. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba.
alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba. Señor, aquí estamos, Señor Jesús. Como dice esta preciosa alabanza, Señor, conversar con el Maestro hasta el alba. Te damos gracias, Padre, por los milagros que hemos podido ver en nuestro caminar, Señor. Pero en esta tarde queremos decirte que nada se compara a conversar contigo hasta el alba, donde tal vez no podemos ver algo tan grande, milagroso, pero sí nuestro corazón, Señor, ve tu riqueza. Como dice esa alabanza, no solamente queremos recibir tu pan, yo quiero conocerte de verdad, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Yo quisiera hacer una invitación a aquellos que tal vez el Señor ha puesto algo en sus corazones en esta tarde, para que oremos juntos y que digan: Señor Jesús, yo quiero ser un discípulo, Señor, pase lo que pase. Señor, tal vez he conocido poco, pero quiero más, Señor. Ahora entiendo, Señor, que no se trata de que tú arregles mi vida, se trata de conocerte. Si hay alguno de los que estamos acá que dice: Señor Jesús, yo ahora decido, Padre, ser tu discípulo, y no solamente uno de la multitud, Padre, yo quiero ser tu discípulo. Donde usted está, yo le voy a pedir que se ponga en pie simplemente para que oremos juntos. Digamos: Señor Jesús, Señor, yo quiero conocerte de verdad, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te oramos todos juntos a ti, pidiéndote, Señor Jesús, queremos, Señor, ser tus discípulos, Padre. Aquí habemos discípulos tuyos, Señor, y decidimos, Señor, no movernos, Padre, pase lo que pase, veamos o no veamos, Señor, percibamos o no percibamos, Señor, haya alimento o no haya alimento, Señor, aquí estamos, Señor. Conversar con el Maestro hasta el alba, Señor. Danos más de ti, Señor Jesús. No descansaremos, Señor, hasta conocerte más. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.